Pero si eso no entra dentro del esquema, ¿por qué? Porque hay una suerte de corrupción del Estado, donde yo le digo, vamos a vender Telmex, ¿quién lo compra? Vamos a empezar por decir que Telmex vale 15,000 millones de pesos, ¿quién le entra? Entonces tú me dices yo, tú me dices yo, tú me dices yo. Bueno, pues ¿sabes qué? Se lo voy a vender a él. Porque él no me da 15, me da 18. Y ustedes no, pues yo ya no compito, pues me retiro. Pero entonces, cuando hacemos el negocio, tú y yo, tú me dices, yo te voy a pagar con lo que gane mi empresa. Entonces, protege mi empresa y te pago los 18. Y resulta que compras Telmex sin soltar un solo peso. Así seríamos buenos empresarios, ¿verdad? Entonces, tenemos que romper con el esquema mitológico para poder entrar a la realidad de lo que ocurre en nuestro país, romper el esquema mitológico a partir de información ilógica. La lógica, no digo que sea ilógica, digo ilógica, ¿sí? Para poder entender cuál es la dinámica de nuestro país, más allá de la mitología que nos venden los medios de comunicación, que es una mitología que pretende proteger pues, a los empresarios cupulares que están protegidos por el Estado. Por uno protegido por el Estado hay 16 empresarios que no lo están. Entonces, finalmente, incluso la lógica de la fricción económica en nuestro país ya no se da entre obreros y patrones, ahora se da entre patrones. Esto es muy interesante, porque yo soy empresario, tengo mi fábrica de muebles y no puedo competir, ¿cómo se dice? Competencia desleal. No puedo competir con el pelado aquel que es el hijo de Nabor, que no vino a la fiesta, pero que está metido en la familia del que es gobernador o viceversa. Y entonces el sistema empieza a contaminarse, el sistema económico empieza a contaminarse en la medida en que hay una protección del Estado, léanse funcionarios públicos, sobre o con los empresarios. ¿Cómo nosotros, el pueblo, podemos deshacer todo este relajo? Pues a partir del espacio único y exclusivo donde podemos actuar, que es el proceso electoral. Entonces yo llego y digo, bueno, no me queda de otra, porque pues esta es una democracia representativa, más que llegar y meter un papelito por un agujerito, ¿no? Y en ese papelito, pues voy a decir quién quiero, en términos de que atraiga bien para mí, para mi familia, para mi sociedad, etc. Para mi colectivo. Entonces, cuando se va a votar, es fundamental que nos enteremos por quién vamos a votar, porque puedes estar votando por tu propio enemigo de clase. Un señor que, aunque aparentemente está dentro de tu clase, vamos a decir empresarial, pues resulta que va a trabajar en tu contra en la medida de que ejerza una ética empresarial que no es acorde con el modelo cultural que tú esperas que se aplique en tu colectivo. ¿Sí me explico? Si no, pues ustedes me dicen, ¿no? Entonces, nosotros debemos de entender que a la hora de generar un proceso electoral donde vamos a participar como pueblo, con nuestro papelito en el agujero ese, es fundamental entrarle, porque si no, le estás dando cartas de libertad al señor de enfrente, que puede ser precisamente el que más te quiera afectar. O sea, nosotros vemos muy claro decir, bueno, somos de derecha, somos capitalistas, nosotros estamos por el libre mercado, estamos por el consumo. Entonces nuestros enemigos de clase son esos rojos que pueden estar ahí, que si socialistas, que si comunistas, a lo que llamamos, metiéndolos en un saco, la izquierda o las izquierdas. Y esos son nuestros enemigos de clase. Cuidado, porque dentro de las izquierdas hay enemigos que son de izquierda y se matan entre ellos. Y dentro de la derecha hay enemigos que son de la derecha y se matan entre ellos. Entonces no está tan fácil el poder agarrar y decir yo voy a votar por fulanito o menganito, porque si yo estoy adscrito a una forma de entender la realidad, pues entonces tengo que buscar a alguien que fortalezca esa forma de entender la realidad para mi beneficio. Ya no hablo en abstracto que para el mundo, ya para mí, en concretito.
más allá de las mitologías. Miren, ustedes prenden la televisión, puca, y se van a encontrar al arquetipo de periodista de este país, que es López Dóriga, ¿no? Está en el canal de las estrellas, Televisa, con un empresario exitosísimo. Claro, no se acuerdan de que heredó todo del padre, y el padre estuvo trabajando para N cantidad de situaciones de gobierno que facilitó que Televisa creciera, y bueno, todo un rollo. Pero vamos a dejar a López Dóriga ahí. ¿Y qué nos dice López Dóriga? ISIS son malvados, matan gente, hay que ir a una guerra santa contra ISIS. Tú vives en México y dices, bueno, pues ¿cuál es la bronca con ISIS? Yo no sé ni qué es un musulmán, yo vivo feliz aquí. No, pero es que CNN dice que ISIS es malvado y corta cabezas. ¿Alguien se puede creer en serio que una nación entre en guerra porque decapitaron a 8 individuos? No, ¿verdad? Hay otros intereses atrás, ¿verdad? Bueno, ¿alguien se puede creer que el movimiento francés por los 14 asesinatos es el motor para que se mueva toda una flota de guerra francesa para ir a pelear contra esos trapos, como les llaman los gringos? ¿Ustedes lo creen? No, ¿verdad? Como que no suena. Y no suena porque sabemos que el Estado lo primero que hace es defender sus intereses. A mí me encantaba estar oyendo a unos analistas militares de los Estados Unidos diciendo que es que van a la guerra para acabar con los incivilizados de ISIS, del Estado Islámico. No nos consta ni siquiera que se llamen así. ¿A ustedes les constan los nombres de a quién mataron? No tenemos referencia. Tenemos que adjudicarle valores de credibilidad al otro. Ustedes difícilmente harían esto en su vida normal, ¿no? O sea, que llegara yo, que ni me conocen, y yo te dijera así, oye, ven, todos estos son unos desgraciados, ¿eh? Hay que matarlos a todos, ¿estás de acuerdo, verdad? Y tú, ¡me cae! No, ¿verdad? Como que no me encaja la onda. Sin embargo, todos aquí somos capaces de hablar de ISIS, del Estado Islámico, de las ejecuciones, de la maldad musulmana. Lo mismo que podemos estar hablando de la maldad de López Obrador, que es un tipo que no se le puede ver ni en pintura porque está loco. ¿De dónde sacamos todas esas informaciones? Pues de criterios interesados en que tengas esas informaciones. ¿Para qué? Para que actúes del modo en que quieren que actúes. Yo no me estoy inventando el hilo negro, McLuhan no dice esto desde hace 50 años. Entonces, debemos de entender que la capacidad que tengamos para votar depende de dos cosas. Primero, la oferta. ¿Qué me ofreces? ¿Sí? ¿Cuál es la oferta política que tengo enfrente? Me voy a separar de esa oferta política y voy a decir, no, pues no le entro, y entonces estoy dejándole la capacidad de decisión al de enfrente. Y eso se llama poder, capacidad de decisión. Entonces, mi capacidad de poder, mi capacidad de decisión, mi poder se lo adjudico al del frente que ni conozco. Así ya no voté, ¿qué tal? Como están diciendo ahora, que no votes porque no tiene caso y hay que castigar al Estado mexicano. El Estado mexicano es feliz si no votas, porque hay que trabajar sobre un renglón electoral. Ese renglón electoral, ¿para quién es más fácil controlar? ¿Un renglón electoral que tiene 45 millones de individuos o un renglón electoral que tiene 17? Entonces el del 17. Entonces, díganme usted por qué regla de 3 el Estado mexicano debe estar preocupadísimo para acabar con el abstencionismo. Si el abstencionismo le va a él, le beneficia a él, ¿cuál es la función interna del propio Estado? Pues reproducirse a sí mismo. O sea, si yo estoy adentro del Estado, si yo estoy en las instituciones de gobierno, ¿qué hago? ¿Abrir la puerta para que entren los otros? ¿O cerrar la puerta para quedarme yo? ¿O cerrar la puerta para quedarte tú? Esto es lógico. Entonces el Estado tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo. Esto en el plano de la ciencia política está muy claro. Y en esa medida no te va a abrir las puertas ni te va a facilitar para nada un cambio que implique a su vez, un cambio político que implique a su vez un cambio de intereses.
Entonces, pueden estar seguros que el Estado está ahí para quedarse ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calificar a ellos. ¿Cómo los calificamos? Yo diría en plano de eficiencia, ¿no? ¿Cómo calificas a un empresario? Porque hace las cosas bien, las vende bien, tienen una calidad. ¿Por qué nos reímos de los chinos? Pese a que sea la primera economía del mundo, porque decimos todos sus productos son una porquería, ¿no? No tienen calidad. Los chinos, pero sin embargo los chinos entienden que hay un mercado que no tiene los recursos para comprar, por ejemplo, unos zapatos de marca, y él hace su marca, muy semejante a la de los zapatos de marca. Y entonces tú eres feliz porque unos zapatos que te pueden durar 2 años, a ti te van a durar 2 meses, pero te cuestan 3 veces menos que el otro. Entonces dices, bueno, pues los compro 2 veces y ya tengo, en vez de Chemise Lacoste, Chemi Laco, ¿no? Y en vez de cocodrilo, pues una lagartija. No hay bronca. Pues eso es lo que me pongo, ¿sí? Así funcionamos, digo, ¿para qué nos hacemos idiotas? Entonces, en términos de política, pues estamos en lo mismo. Si nosotros le legamos al de enfrente la capacidad de que ese de enfrente decida por mí, pues me quedo en estado de indefensión. Y en cuanto a mis intereses, sean los que sean tus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues participar en la elección, porque es el único rango de la metodología democrática que te permite decir esta boca es mía. Así puedo defender mis intereses. Miren, Lenin, al principio del siglo XX, agarraba y decía, no se debe de votar, no hay que participar en las elecciones de la burguesía, y no hay que hacerlo porque estoy esperando una revolución armada. Entonces, la organización que estaba construyendo Lenin era objeto de tener una metodología de cambio social que fuera rápido, contundente, por la vía violenta. Hoy nosotros no estamos en esas condiciones y entonces nosotros decimos hay que votar. Y los que nos están diciendo no votes, pues realmente, sin saberlo, se están metiendo en el postulado leninista del cambio revolucionario, violento. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando hay una contradicción profunda en términos económicos al interior de la sociedad, la irrupción de la violencia es muy fácil. Y hoy tenemos la irrupción de la violencia no como movimiento revolucionario, sí como delincuencia organizada, pero tenemos la violencia en la calle. Eso es un proceso social que implica una disfuncionalidad del Estado mexicano y sus instituciones, porque si no, no tendríamos 120,000 muertos, no tendríamos 30,000 desaparecidos. Es que esos de Ayotzinapa eran unos grillos. Tienen derecho a vivir. ¿Quién califica a esos compadres de grillos? El que está enfrente, el que puede sufrir la consecuencia de que eran grillos. Pero ese día tal vez tú puedes estar involucrado en ello y por eso debes de tener derechos que si hoy los tienes que sacar para apoyar a los compañeros de Ayotzinapa, mañana lo pueden estar sacando ellos para apoyarte a ti. Eso es lo que a veces se nos barre de nuestras propias conciencias. La estructura de las instituciones democráticas implica que debemos de tener la suficiente conciencia para ponernos en los zapatos del de enfrente. Nada más eso. ¿Para qué? ¿Para liberarlos? No, para que tú cobres conciencia de ti mismo. O sea, tú te puedes ubicar como que tienes dinero en la medida en que conoces a los que no tienen dinero, ¿verdad? Si no tuvieras ese referente, ¿cómo le harías para poder entenderte a ti mismo? Pues no hay manera. Y si pasas por la vida sin entenderte a ti mismo, pues yo los invito a suicidarse, francamente, porque pues viene a ser básicamente lo mismo, ¿sí? Es como una vaca que lo que busca son buenos pastos y le importa absolutamente nada todo lo de alrededor, que es la función que han tenido por tantos años los sindicatos, ¿sí? Vamos a subir los sueldos. ¿Cuánto? El 3%, que crezca el pasto. ¿Vamos a darle formación a los trabajadores? No, que la vaca siga haciendo en medio de la campiña. Los sindicatos se han pervertido. ¿Por qué lo digo? Porque ahí están las pruebas en la calle. Tú ves cómo funciona un sindicato, dices, para eso es un sindicato.
No, teóricamente un sindicato tiene que funcionar para otra cosa. Si no funciona para esa otra cosa, pues no funciona. Y si no funciona, alguien lo pervirtió, lo tenemos que rescatar o lo tenemos que desechar, dependiendo del modelo político que te des a ti mismo. Y en la medida en que puedas convencer a los de alrededor, pues será un modelo político que le estás dando a tu colectivo. Y eso implica organización, ¿no? Si ven cómo una cosa se va amarrando con la otra. Yo no estoy diciendo vivan los sindicatos, yo estoy diciendo vamos a analizarlo desde para lo que es. Y esto no es una actitud extraña. Tú compras un coche para que te transporte, otros dicen porque está bonito. Difícilmente abrimos el capote y lo vemos y dicen no, así, pues no somos especialistas en motores, entonces no tenemos idea de cómo funciona el coche, pero nos gusta. En primera instancia es un acercamiento estético y en segunda instancia vamos a probar su funcionalidad. La teoría de un coche es que metas una llave o un botón y arranque. Si tú lo primero que haces es darle y no arranca, no está funcionando como dice la teoría que tiene que funcionar. Tú lo desechas, ¿no? ¿Por qué conservas un coche carísimo que no sirve, que no te lleva? ¿Por qué lo conservamos? Es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, si lo voy a conservar, pues lo trato de hacer eficiente, de arreglar. ¿Cómo lo trato de arreglar? Pues participando organizadamente en determinados factores políticos, como pueden ser las elecciones. ¿Sí? No les digo que se organicen en una banda terrorista, pero es otra forma que pueda tener un grupo terrorista y decir, voy a arreglar mi sociedad. No se lo podemos negar como el objeto teórico. Ellos están buscando una instrumentación diferenciada de lo que nosotros estamos queriendo imponer, que es el modelo democrático de esa metodología. Pero tenemos que arreglar el coche. ¿Para qué lo queremos? O sea, esto es de ABC, ¿no? O cambio el coche. Bueno, la capacidad única y exclusiva que nos da el Estado para poder oír cuál es nuestro criterio es poner mecánicamente un papelito en un agujero. Entonces, no desperdiciemos siquiera esa propia capacidad que nos ha quedado para poder decidir hacia nosotros mismos cómo arreglamos el coche o si lo cambiamos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para eso? Pues antes de comprar el coche, pues, pasas por varias agencias, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene? No, mira, trae unos frenos pocatuercas, y no, pues trae una dirección hidráulica, y no, un motor de arranque. Vas viendo qué es lo que a ti te interesa. Si yo no tengo dinero para gastarme, no sé, 160 litros en una Suburban, pues entonces me busco un Volkswagen. Bueno, ya los Volkswagen ya no existen, ustedes los llegaron a ver, los escarabajillos. Te vas dependiendo de las necesidades que tengas a lo que te ajuste. Bueno, ¿qué nos ajusta a los mexicanos? ¿Ustedes qué creen que nos ajusta? La izquierda, la derecha, el latinado, centro, lo apolítico. Yo les diría, en el momento en que te haces apolítico, ya eres político, ¿sí? O sea, ubicándonos, porque la política es el desarrollo que se genera adentro de la ciudad, la polis griega, ¿no? Entonces, todos los que están en la ciudad, los ciudadanos realmente son políticos por definición del lenguaje. Entonces, realmente todos somos políticos aquí. Lo que pasa es que aquellos son políticos profesionales. ¿Por qué profesionales? Porque cobran por el ejercicio de la función que desarrollan. Ahora, ¿quiénes son los jefes de la empresa? Pues nosotros. ¿Ustedes conservan a la gente que es ineficaz en la empresa? Pues no, ¿verdad? O sea, no por gandallas, sino dices, bueno, pues tú no sirves. No sirves porque te estoy mandando a hacer una botella y me estás poniendo una caja de refresco. Pero, pues, no es lo que te pedí, no es con lo que te lo pedí, no te di el material para que hicieras algo de plástico, yo te lo pedí para que lo hicieras de cristal. Pues no me funcionas, y como no me funcionas, pues retírate y voy a buscar a un individuo que sí me funcione. Si lo hacemos en la empresa, ¿por qué no lo hacemos en el Estado, con el gobierno? No lo entiendo.
O sea, como que tenemos una suerte de inmovilización cara a las estructuras del Estado. Decimos, pues no les vamos a meter mano. ¿Por qué? Porque puede haber cambio y nosotros los seres humanos somos muy temerosos del cambio. No nos gustan las olas, nos gusta que todo quede quietecito para poder tener un mundo de constantes. Las variables nos dan mucho miedo porque decimos no las controlamos. Pero las variables son el sujeto teórico más importante de una construcción claro, ideológica. Si no tomamos en cuenta esas variables, el modelo no camina. Y si no camina es porque está muerto. O sea, lo único que no se mueve es lo muerto. Entonces nosotros tenemos que romper esa tendencia de mortalidad social, para llamarla de alguna manera, para empezar a incluirnos en los procesos de decisión, en donde se me tome en cuenta, y si no se me tome en cuenta, irrumpo en el espacio para que se me tome en cuenta. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional es una estructura aparentemente horizontal, pero que realmente todos sabemos que es una estructura absolutamente vertical. ¿Se acuerdan del famoso dedazo? ¿Qué es el dedazo? Es una estructura vertical. Tú vas a ser candidato, tú también, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Entendemos cómo funcionamos, ahora voten. Y entonces todos votamos por quién sea el candidato. ¡Wow! ¡Qué democracia! Lo mismo hace el PRD, lo mismo hace la mayor parte de los partidos. Funcionan así. O sea, ustedes fíjense, por ejemplo, en el PAN. En el PAN tenemos una bola de candidatos. Bueno, digo tenemos, no es que yo participe en el PAN, sino es una forma de hablar, ¿no? Tenemos a esos candidatos. ¿Quién los vota? No más de 1000 personas, entre los delegados y bla, 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 y esto, ¿no? Entonces, yo me hago candidato con 400 votos para ejercer mi poder, mi capacidad de decisión sobre 2 millones de individuos, 3 millones de individuos. Y llegamos a un criterio que es bastante grotesco, porque al interior del PAN puede que a mí me grillen los diferentes corpúsculos que también están apoyando a otras personas por N cantidad de intereses, y yo no salir como candidato, pese a que en la calle yo puedo ganar muchos más votos que el que sí sale de candidato. ¿Ves? Y al partido no le importa, porque lo que quiere es colocar a determinado candidato para que haga tal cosa. Entonces nosotros no podemos caer en los juegos cupulares de los partidos, sea el que sea. Tenemos que caer en la idea de cómo podemos funcionar con los candidatos específicos, siempre y cuando los conozcamos. Miren, yo por ejemplo conozco personalmente a Carreras, secretario de Educación aquí en el Estado. ¿Yo cómo valoro a Carreras? Bueno, es buen cuate, ¿sí? Por decir. ¿Y qué hizo en el ejercicio de su trabajo? Pues construir un modelo educativo a través del sistema educativo, ¿qué? El sistema educativo, la CEGE, Sistema Estatal, Sistema Estatal Regular, Sistema Educativo Estatal Regular, el CERE, ¿sí? Y la CEGE, que es, ¿qué? Es la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Él era secretario. Entonces, ¿qué modelo educativo nos pretendiste implantar en la sociedad potosina? Pues un modelo educativo fundamentado básicamente en modelos españoles. Entonces, mandaba al director general de Educación Superior a Sevilla, el señor llegaba, se llevaba una serie de proyectos, perdón, de programas educativos, con su modelo, llegaba a San Luis Potosí y decía, aquí está. Y entonces lo veían y decían, a todo dar, vamos a incorporarlo a nuestro modelo para San Luis Potosí. Sí, pero Sevilla no es San Luis Potosí. España no es México. Los niveles culturales son diferentes, los niveles económicos son diferentes, los niveles de construcción social son diferentes, todo es diferente, aunque hablemos todos español, y aún ese español es diferente. Entonces, yo digo, bueno, yo tengo un problema con el chamaco Carreras, pues porque si me va a hacer lo mismo que hizo en educación para el Estado, pues vamos a ser absolutamente disfuncionales, porque él trae una idea que es un modelo teórico que puede funcionar en el sitio para el cual fue diseñado. En vez de traernos ese modelo teórico, vamos diseñando el nuestro, ¿sí? Lo que les decía el otro día, Tamazunchale
tiene tiene más pobladores que Atenas, la Atenas clásica. Y Atenas generó toda la filosofía de Occidente. Tamazunchale no. ¿Son idiotas los de Tamazunchale? No. Simplemente no tienen la necesidad de resolver los problemas porque siempre se van a un marco referencial como carreras. Entonces yo digo, no, pues qué miedo, aunque sea mi cuate y me lleve bien, mi querido amigo, pues yo no te voy a votar, ¿no? Y no lo creerán, pero lo hemos hablado. Y me dicen, no, pues sí, llevas razón, pero la cuestión es que ese es un modelo idílico. Todos los modelos son idílicos, por eso son modelos, ¿sí? Entonces, si todos los modelos son idílicos, vamos aterrizando en la lógica de lo idílico para construir el plano de realidad que tenga lo utópico, ¿no? Bueno, entonces, después nos vamos con las izquierdas. Tú ves, ¿cómo es posible que tengan a un pollo, ahí que le llaman, que el señor resulta que se llevó 200 millones? Yo estoy seguro que se llevó más, porque hay toda una serie de elementos que te hacen entender que hay un proceso delincuencial en torno a estas figuras en donde se están cubriendo las cosas en planos de negociación, ¿sí? El papá iba a ser alcalde de la ciudad, cuando ya no lo es y se retira, pues es porque alguien le torció el bracito y dijeron, ya tengo a tu hijo. El que sea ratero no quiere decir que no fuera buen político, o si es mal político no quiere decir que no sea ratero. Son cosas diferentes y sin embargo a nosotros nos las cruzan para hacernos bolas, para que no entendamos qué es lo que está pasando, ¿sí? Y así pongo un ejemplo de la izquierda, pongo un ejemplo de la derecha, que yo entiendo que es el PRI. Ahora les voy a decir una cosa interesante del PRI. Forma parte de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista es una organización internacional donde se acoge a los partidos que tienen ideología socialista. Su sede está en Londres. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros visualicemos al PRI como un partido de derechas por la política que está haciendo, mientras esquizofrénicamente forma parte de organizaciones internacionales de izquierda? Alguien nos está diciendo mentiritas, ¿ves? Entonces, tenemos que aprender a desmontar el discurso que se nos viene dado de manera lineal para poder comprender lo que está pasando enfrente de nosotros. Repito, es vital poder comprenderlo porque eso es lo que nos permite tomar decisiones adecuadas. Si tú no tienes todos los elementos que conforman las variables que conforman una realidad, pues entonces siempre vas a estar sujeto a que esa variable tumbe toda la estructura teórica que has construido de tu interpretación de la realidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo mi novia, la constante es que me quiere, que me es fiel, que no sé qué, y un día me la encuentro con mi cuate, pues esa fue la variable, y la variable le da en toda la torre al modelo que yo tenía en mi cabecita, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos ir generando rangos de objetividad que nos permitan decir, mira, estas constantes realmente implican variables, hay que tomarla en cuenta. No, que cómo crees que te van a engañar. Sí, es que me engañan. Bueno, esto es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo ese proceso de votación. Tenemos que formar parte de la sociedad que no está muerta, que tiene la capacidad de reflexionar en sí mismo y que tiene la capacidad de conocer los proyectos. Ahora tú me vas a decir, es que los proyectos de los candidatos luego resulta que no se llevan a cabo y me están engañando de nuevo. Por eso tenemos que tender a una organización participativa, en donde podamos agarrar a ese candidato de darle bofetada y decir, tú te comprometiste en esto, pues tú lo tienes que llevar adelante. Y si no, te bloqueo. Pero sin irnos con la finta de que si bloqueas, eres un malvado ciudadano que no deja que tu coche pase por la calle. Hay que entender que si tienes que protestar, las protestas son protestas. Y las protestas afectan a mucha gente, pero cuando se gana la protesta, también gana mucha gente. Nosotros hoy estamos aquí cubiertos, entre comillas, por una constitución. La constitución es el fruto de una revolución, de balazos, de muerte, de procesos violentos. La constitución del 17, aquí.
No estamos hablando del Día de la Bandera, por cierto, ¿verdad? Bueno, pues esa bandera es el símbolo de una patria. Esa patria se supone que surge a partir también de procesos violentos. O la guerra de independencia no fue guerra, o la revolución mexicana no fue revolución. Claro que fue, son cambios acelerados, violentos. La de la independencia, me van a decir, tardó 10 años en constituirse. Sí, pero 10 años en la vida de una nación no son nada. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender eso, que el fruto de los derechos que hoy gozamos